Entonces vamos a empezar. Como les había mencionado, vamos a empezar con la hoja de cálculo, que en este caso es Excel, o para aquellos que no tienen el Office, pues sería hoja de cálculo de Google. Es exactamente lo mismo, salvo que algunas características en la hoja de cálculo de Google, pues vienen un poquito diferente o en alguna otra pestañita, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es básicamente el Excel? El Excel es una hoja de cálculo, muchachos, como su nombre lo dice, que nos permite crear varios archivos, varios trabajos y es conocido como libro. ¿Por qué se conoce como libro de Excel? Bueno, se conoce como libro de Excel porque cuenta con varios elementos, entre ellos uno de los principales, a diferencia de Word. Déjenme acercar un poquito la hoja. Por ejemplo, aquí es donde nosotros podemos tener las hojas de Excel, que a diferencia de Word, bueno, pues nos permite tener varios trabajos en un solo libro de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, lo que gasté el día de hoy y en la siguiente hoja que yo esté agregando puedo tener un trabajo de la prepa de estadística y en la siguiente puedo tener los gráficos de todas las mermas de medicamento que se echaron a perder, etcétera. ¿Sí? Podemos tener trabajos que no estén completamente relacionados entre sí, ya que cada hoja de Excel es completamente independiente. A diferencia de Word, que normalmente cada hoja es consecutiva al mismo trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, Excel es por eso que se le conoce como libro, porque tiene varias hojas en las cuales podemos tener diferentes trabajos, ¿ok? Tenemos diferentes elementos en lo que es la hoja de cálculo. Uno de ellos, bueno, son los accesos rápidos, que en este caso son los iconitos que nos aparecen en la parte de arriba de nuestra hoja de Excel. Estos nosotros los podemos agregar o eliminar de acuerdo a las necesidades que tengamos al momento de estar trabajando. Otro elemento es la barra de título. La barra de título es toda la barra verde superior, prácticamente esto. Pero señalé principalmente aquí, ¿por qué? Porque cuando ustedes guardan su documento, aquí va a aparecer el nombre con el que ustedes lo estén guardando. ¿De acuerdo? En caso de que aparezca como libro 1, hay dos opciones, o que hayan dejado ese nombre por defecto o que no hayan guardado su trabajo. Por eso es importante que antes de cerrar cualquier hoja de cálculo o antes de colocar sí o no, primero verifiquen que sí se haya guardado su documento. ¿Ok? Se puede guardar de dos formas. En los accesos rápidos tenemos un cuadrito que es como un disco, un disquete que se usaban hace mucho. Es un cuadrito, aquí le podemos presionar guardar. Si nuestro documento ya está guardado, simplemente aquí aparecerá una barra rápida de que ya se guardó. Si nuestro documento no está guardado, al presionar este iconito de disquete, nos va a mandar una ventanita para que coloquemos el nombre de nuestro archivo, seleccionemos la ubicación y decidamos dónde guardar. ¿Ok? Y la otra opción es hacerlo con archiva, la pestañita archivo, perdón, le damos clic aquí en archivo y ahorita, bueno, si nos alcanza el tiempo, lo vemos ya de forma práctica. ¿De acuerdo? Ahorita nada más vamos a enfocarnos en los elementos para que los identifiquen dónde se encuentra cada uno. Bueno, la barra de título. Después tenemos la cinta de opciones o conocida también como barras de herramientas. Esta cinta de opciones incluye todas las pestañas hasta la barra de fórmulas de Excel, que es esta barrita en blanco. Entonces, es todas estas pestañitas hasta la barra de fórmulas, ¿de acuerdo? Y cada pestañita cuenta con sus propias opciones o herramientas. Tiene la pestañita, tiene el nombre de la sección de cada una de esas partes y una serie de herramientas de acuerdo a la sección en la que se encuentra. ¿Ok? Y en Excel, a diferencia de Word, tenemos dos elementos principales que lo identifican. Bueno, tres. En sí son tres elementos importantes y principales. Uno son las filas. Las filas son cada uno de los renglones, chicos, que vemos aquí en esta hojita de cálculo. Esas son las filas y están identificadas por números consecutivos. ¿De acuerdo? Estos números consecutivos, ay, perdón, ¿se sigue viendo la pantalla? Creo que me sale. Sí. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Estos números Mándame. ¿Qué me pones esta? Creo que hay balde. Sí, mi amor, ahorita los checamos. Ay, perdón, ¿eh? Ay, permítanme que creo que me salí de aquí.
Ahí está. Ok. Filas. Sí se ve, ¿verdad? La pantallita. Sí. Ok. Bueno, están identificadas por números consecutivos desde 1 hasta más de 300,000 filas, ¿de acuerdo? Es importante también ver que si nosotros eliminamos una fila, no quiere decir que va a faltar ese número aquí, sino que automáticamente se actualiza el número y pues se va recorriendo. Otro de los elementos principales son las celdas. Las celdas son cada uno de estos cuadritos que ven ustedes en blanco y la definición concreta de una celda es la intersección entre una fila y una columna. ¿Qué es una intersección? Bueno, donde se une una fila con una columna. Esa es una celda. Entonces, por lo tanto, aquí se une una columna con una celda. En cada uno de estos cuadritos tenemos, perdón, una fila y una columna, ¿de acuerdo? Y esos forman una celda. Y el tercer elemento, pues son las columnas. Las columnas son las que están designadas en forma vertical, es decir, hacia abajo, y están identificadas por las letras del abecedario. ¿Qué pasa cuando se termina hasta la letra Z? Bueno, pues empieza una combinación de A, B, C, así, etcétera, hasta que vuelven a ver con muchas combinaciones de letras, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? No. Muy bien. Entonces, los tres elementos principales con los que identificamos Excel, filas, que son de forma horizontal, identificadas por números, columnas, que son de forma vertical, identificadas por letras, y celdas, que es la intersección de una columna con una fila y es cada uno de estos cuadritos sobre los que nosotros trabajamos. Después tenemos el otro elemento que es la barra de fórmulas. Esta barrita nos permite ver cuando nosotros escribimos datos en Excel si tiene alguna fórmula oculta y poderla modificar desde ahí. Ya con la práctica van a ir viendo a qué me refiero. Después tenemos las vistas de Excel. Estas vistas de Excel son tres principales. Es la vista normal, que es el primer cuadrito que tenemos, que sería esta en la que nosotros trabajamos. Después tenemos la vista que es de página, es decir, podemos ver lo que tenemos en cada una de las páginas u hojas de Excel. Y la tercera que es la vista de impresión o conocida como salto de página. Ahí podemos nosotros ir viendo qué es lo que se va a imprimir y qué es lo que no se va a imprimir. ¿De acuerdo? Pero también igual ya lo vamos a ver con práctica para que lo identifiquen. Está el famoso zoom que al igual que en Excel, digo que en Word, pues también nos permite acercar y alejar todo lo que son los objetos, las letras, etcétera, según la forma en la que ustedes se acostumbren a trabajar. Y obviamente el otro elemento importante que les había mencionado al principio, pues son las hojas de libro. Las hojas de libro las tenemos aquí en la parte inferior y están designadas por automático como hoja 1. Cuando agregamos otro aquí en el simbolito más, sería hoja 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y podemos cambiar el nombre de estas hojas. Hay dos formas. La primera es dando clic derecho sobre en donde dice hoja 1 y buscar la opción que diga cambiar nombre. La otra es haciendo doble clic aquí sobre donde dice hoja 1 y automáticamente se selecciona para que cambien el nombre. Vamos a continuar. Después tenemos los botoncitos de control que son los de la parte superior derecha. Estos botoncitos de control pues básicamente son los de cerrar, minimizar, maximizar y ayuda, que sería el de este que está aquí de este ladito. Una vez que ya conocemos lo que es el entorno, déjenme regreso un poquito. Una vez que ya tenemos aquí lo que es el entorno principal de Excel, vamos a ver con qué es con lo que vamos a trabajar o con lo que se puede trabajar dentro de una hoja de cálculo. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos trabajar o qué podemos manejar dentro de una hoja de cálculo? Podemos manejar fórmulas, podemos trabajar funciones, trabajar rangos de datos, es decir, conjuntos, por así llamarlo, series también, series de datos, ya sea cadenas, que en este caso son de letras, o bien numéricos, que en este caso, pues en todos aquellos números, incluyendo decimales y negativos, ¿de acuerdo? Y vamos a manejar referencias relativas y referencias absolutas, que también con la práctica lo vamos a ver.
Bueno, en Excel existen diferentes tipos de datos que nosotros podemos manejar. ¿Cuáles son estos tipos de datos? Bueno, son 3 principalmente y cada uno de estos tipos de datos pues tiene sus propias subdivisiones. Tenemos los tipos de texto, que en este caso aparece como general o bien como con la palabra texto. Cuando nosotros ingresamos a Excel, bueno, ya con la práctica les voy a decir dónde es, ahorita es en rasgos generales. Este tipo de datos, pues lo que nos permite es que Excel tome todo aquel carácter que nosotros ingresemos como un texto, es decir, que no nos marque error. Si, por ejemplo, yo selecciono lo que es el tipo general o el tipo texto y quiero agregar números, símbolos, guiones, etcétera, no me va a marcar ningún error o ninguna incoherencia. ¿Por qué? Porque pues todo lo está tomando como un carácter específicamente de texto, así que lo va a leer tal cual. En cambio, tenemos, por ejemplo, los tipos numéricos. En los tipos numéricos tenemos lo que es moneda, contabilidad, porcentaje, fracción y científico. En el tipo moneda, nosotros aquí específicamente escogemos el tipo de moneda que se maneja cuando hacemos prácticas de cálculos o prácticas que involucren dinero, por ejemplo, o costos, ¿sí? ¿A qué me refiero con moneda? Bueno, que puedes escoger dólar, peso, euro, esterlina, etcétera, peseta, etcétera, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Y obviamente pues te va a agregar el símbolo pegadito a la cantidad, dependiendo ya del tipo de moneda que hayas escogido. El de contabilidad va también a utilizar el mismo símbolo moneda, pero la diferencia es que el tipo contabilidad te va a organizar las cantidades de forma que queden alineadas lo que son los símbolos con los símbolos, los decimales con decimales, los enteros con enteros, unidades, decenas y centenas, cada uno con su correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. ¿Todo bien? Sí. Ok, muy bien. Después tenemos el tipo porcentaje. El tipo porcentaje es poco usado. ¿En qué sentido? Bueno, que muchos preferimos agregar el símbolo de porcentaje directamente, ya que lo que tiene este tipo de dato numérico, sí te cambia el dato a porcentaje, pero lo que hace es multiplicarte las cantidades por el 100%. Entonces, en ocasiones no es muy factible utilizar este tipo de dato cuando estamos usando porcentajes, sino que más bien es más factible que ustedes coloquen directamente el simbolito de porcentaje para evitar que les marque los dos ceros. De igual forma también se puede configurar y bueno, también ya lo veremos con la práctica. El tipo fracción quiere decir que toda cantidad que ustedes agreguen se las va a cambiar automáticamente a fracción con entero y fracción. ¿Sí? Es decir, si ustedes agregan aquí el número 123, pues entonces se los va a cambiar a 2 enteros, 1/3. ¿Ok? Es decir, es la inversa de utilizar un decimal a fracción. Y por último, el tipo de dato numérico que es científico. Esta es la notación científica, no sé si ya lo llegaron a ver en matemáticas, que es básicamente donde ustedes pueden multiplicar por potencia base 10. ¿Sí? Entonces sería 1.23 con el exponente más 2, es decir, estamos recorriendo 2 dígitos. Bueno, pero eso ya le corresponde allá a matemáticas. ¿Sí? Estamos recorriendo lo que es la notación científica. Y por último tenemos el tipo de dato fecha hora. Aquí en el tipo de dato fecha hora existen los tipos de datos fecha corta, que únicamente nos muestra lo que son 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y los 4 dígitos para el año. Puede ser con diagonales o puede ser con guiones. La fecha larga nos muestra completamente con los textos, es decir, nos muestra el día, es decir, sábado, nos muestra la fecha, nos muestra el mes con su nombre y también nos muestra los 4 dígitos del año. Y tenemos también dos tipos de reloj. Solamente que a ustedes les va a aparecer uno solo, que sería este. Si ustedes no seleccionan este formato que aparece por defecto, aquí en el primero donde está reloj,
Únicamente ustedes van a poder seleccionar si lo quieren en formato de 12 horas, es decir, les va a cambiar nada más AM o PM. Esa es la única diferencia. Si no escogemos ningún tipo de reloj o no lo configuramos, pues automáticamente todos los datos van a aparecer con este formato y este formato pues sería el formato de 24 horas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque carece del indicador si es AM o PM. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No. Muy bien. Después, dentro de los mismos datos, nosotros vamos a llegar a manejar fórmulas y funciones. Una fórmula en Excel es aquella que puede contener diferentes operaciones, es decir, que podamos incluir sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Y una función es la que lleva el nombre de la operación que vamos a realizar y ya vienen programadas dentro de lo que es una hoja o una base de datos ahí dentro de Excel, donde podemos encontrar todas estas funciones. Por ejemplo, si quiero escoger una suma y utilizar una función, aquí tendría que escoger la palabra suma y agregar los elementos necesarios. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, se consta de algunos elementos básicos que toda fórmula o función debe de tener. Primero que nada, iniciar con el signo igual. Si ustedes no colocan el signo igual cuando van a realizar una operación dentro de Excel, su fórmula o su función no va a funcionar, ¿sí? Simplemente se va a quedar como si estuvieran agregando un texto normal. Así que toda operación debe de empezar con el signo igual. Después, puede o no tener un valor constante. ¿Qué es un valor constante? Pues algo que no va a cambiar. ¿Sí? Si ya llevaron matemáticas con constantes y variables, bueno, un valor constante es aquel que no cambia, es un valor fijo. En este caso, sí se permite poner el valor directo. Es decir, si no va a cambiar este valor en mucho tiempo, pues lo puedes poner directamente. De lo contrario, pues entonces ahorita vamos a ver cómo se colocan. ¿Sí? Y otra cosa muy importante es que en Excel no colocamos las cantidades directamente, es decir, si yo quiero sumar 4 más 5, no voy a poner el 4 y el 5, sino que voy a colocar la referencia de celda en la que se encuentra ese 4 y en la que se encuentra ese 5. Es decir, por ejemplo, que yo aquí en B5 tengo el 4 y en D5 tengo el 5. ¿Esto cómo se coloca? Bueno, pues vas a colocar primero la columna donde se encuentra ese dato y su fila. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quiere decir que el 4 se encuentra en la columna B, fila 5. Así es como se colocan los datos en Excel, no directamente los números. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a cambiar las cantidades, automáticamente su fórmula o la función que hayan utilizado para calcular va a cambiar solita y automáticamente. Sí, mi amor, sin necesidad de que ustedes estén cambiando los datos en la función o en la fórmula. Ya se despertó el dinosaurio, sí. Perdón. Sí, luego lo vas a ver otra vez. Ok, después de esto tenemos, bueno, la ubicación del dato y vamos a colocar un indicador. ¿Qué es un indicador? Bueno, el indicador es el que nos va a decir hasta dónde voy a sumar o hasta dónde voy a restar o hasta dónde voy a multiplicar, etcétera. Este indicador pueden ser 2 puntos, sí, que es un rango. Los 2 puntos indican, un rango, es decir, hasta. Puede ser también un operador aritmético más, puede ser un menos, puede ser un asterisco que indica por o la multiplicación, puede ser una diagonal que nos indica la división o puede ser cualquier símbolo de mayor, menor. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. Muy bien. Y por último, algo que también les mencioné es que vamos a trabajar con referencias absolutas. Las referencias absolutas y las referencias relativas son muy similares. La diferencia es que una va a ser fija
y la otra va a ir cambiando conforme a la posición. Es decir, que por ejemplo, cuando ustedes tienen un valor fijo, pueden hacer este tipo de referencia colocando y bloqueando ese valor para que no se mueva, utilizando lo que son los símbolos de pesos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un IVA que siempre voy a utilizar y no quiero que se mueva aunque yo me desplace dentro de mi hoja, pues entonces lo podemos bloquear utilizando el signo de pesos. Ya lo vamos a ver con la práctica para que se entienda un poquito más. Y la referencia relativa es aquella que cuando yo voy cambiando de celda, cuando voy cambiando de celda, voy cambiando de posición, pues obviamente el valor va cambiando. ¿Sí? Esa es una referencia relativa. Hace alusión a la posición en la que se encuentre esa fórmula o esa función. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicos, a grandes rasgos sobre lo que vamos a ver de Excel? No. ¿No? Muy bien. Entonces, voy a cerrar la presentación y voy a pasar a la hojita de cálculo. Permítanme. Ok, voy a compartir pantallita y me dicen si se ve, ¿ok? Sí se ve. ¿Ya se ve? Ok, por ahí también ya me apareció el mensajito de que nos quedan 10 minutitos. Bueno, para no estar a las carreras, está así de grandes rasgos. Ahorita no voy a ver ninguna practiquita, simplemente voy a mostrar. Sí, esta es lo que es la hoja principal de Excel. Sí tienes el Office, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo presiono aquí alguna pestañita, pues me aparece en mi caso, como no dejo fija la barra de herramientas, bueno, aquí la voy a poner fija, ahí está, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como pueden observar, tenemos los accesos rápidos, nuestra barra de título, que como les mencioné, por defecto aparece libro 1, los botones de control. Aquí tenemos nuestra barra de herramientas con cada una de sus pestañas y cada pestañita pues cuenta con diferentes secciones y cada sección con herramientas. Tenemos las columnas, tenemos las filas y tenemos celdas que son los cuadritos. Tenemos aquí hojas que nosotros podemos agregar todas las que queramos. Tenemos el zoom para hacer más grande, más pequeñito. Tenemos las diferentes vistas, que es la normal en la que estamos trabajando, la de diseño o bien la que les mencioné de páginas. Si se fijan, aquí ya me muestra cada página de Excel. Las que están en blanco son las que tengo activas, las que están en gris son aquellas que no tienen datos aún. Y tengo la vista de impresión de página. Aquí ahorita no me muestra nada porque pues no tengo nada escrito. Si yo escribiera algo, pues únicamente me va a mostrar el apartado donde yo tengo textos. Vamos a esta paginita. Dejen que se cambie. Listo. Ahora sí ya me muestra hasta donde yo tengo texto. ¿Sí? Si se fijan, aquí en esta parte, déjenme subir un poquito el zoom. Aquí en esta parte, pues me cambia ya lo que es aquí una letra que se me va a ir a otra hoja. ¿Por qué? Porque me está marcando un margen aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres vistas. Tenemos la vista general, tenemos la vista de página. Aquí, por ejemplo, como ya se me está brincando una letra, ya se me activó la segunda hoja. ¿Sí? Entonces, es por eso que ahí es donde podemos nosotros ver que se nos va a ir brincando nuestro trabajo. Y la vista de impresión o de salto de página. ¿De acuerdo? Cambiar el nombre, como les había mencionado, hay dos formas. Podemos hacerlo dando doble clic y automáticamente se pone sombreadito y ya le puedo cambiar hoja 1, mi hoja, ¿sí? Le damos Enter y ya se queda guardado el nombre. O bien también lo que podemos hacer es darle clic derecho, cambiar nombre. Y también de esa forma, mi hoja 2. Le damos Enter o un clic en las celdas y listo.
se queda guardado lo que es nuestro nombre de hojas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. ¿No? Muy bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Probablemente el día de hoy solamente deje un pequeño quiz para que lo contesten y ya con eso califico una actividad del cuarto parcial. ¿Ok? Únicamente para saber y verificar que hayan puesto atención.